Y para empezar a hablar del tema tenemos que saber antes qué es el trabajo y el derecho al trabajo. El trabajo es una actividad económica que realizan todas las personas, es un derecho humano fundamental y que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala como un derecho de la persona y una obligación social. Para empezar a abordar el tema específico de la inclusión laboral, tengo una presentación, si me hace favor. Está en la carpeta de inclusión laboral. Y es que lo primero que se debe hacer es establecer qué significa la inclusión laboral. La inclusión laboral es ofrecer trabajo de forma activa a todas las personas sin hacer ningún tipo de distinción, proporcionándole así los medios económicos para su subsistencia y la de su familia. Reconociendo que el derecho humano al trabajo pasa por muchísimas barreras que afrontan en este caso las poblaciones específicas de las que estamos hablando en este evento, que son personas mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Es importante, por favor, a la tercera diapositiva, si fuera tan amable. La cuarta. Cuartas. Ok. Y hablamos pues de la eliminación de barreras para el acceso al empleo. La eliminación de barreras exige un enfoque integral que abarque una amplia gama de medidas. Entre ellas se destacan, por ejemplo, la colaboración con las empresas para crear lugares de trabajo que sean incluyentes, el desarrollo de las capacidades profesionales de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las personas de la diversidad sexual, y la puesta en contacto de las personas trabajadoras con sus empleadores, de las poblaciones específicamente en contexto de vulnerabilidad que buscan un trabajo, así como también la promoción de un entorno jurídico y normativo que sea favorable para las personas trabajadoras sin ningún tipo de distinción. Dentro de las barreras para optar a un empleo tenemos 4, hay muchísimas barreras más, pero vamos a hablar de las que son más frecuentes. La primera sería la discriminación, y en este caso pues yo me refiero a la discriminación en el lugar de trabajo, al trato diferente e injusto por parte del empleador con las personas trabajadoras. La discriminación en el empleo puede ocurrir desde muchos ámbitos y lo vemos que puede existir discriminación desde antes de optar a un empleo, estando ya trabajando en el lugar, o bien cuando ya se concluye con la relación de trabajo. Y vemos, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, que en las ofertas de contratación, por ejemplo, ya se les limita el acceso a una oportunidad de empleo desde el momento en el que se requiere un rango de edad para poder optar a una oportunidad. Si ustedes leen las ofertas de empleo, por ejemplo, solicitan, se busca abogado y notario, edad entre 25 y 35 años de edad. O sea, ni siquiera hablamos de personas mayores, sino de personas que tienen más de 40 años. Ya se les está limitando. Y es más, en algunas contrataciones también exigen incluso aspectos físicos, lo cual también ya limita las oportunidades. Hacen distinción entre si requieren que sea un hombre o una mujer. Entonces vemos que realmente las posibilidades son limitadas para las 3 poblaciones específicas de las que estamos hablando el día de hoy. La segunda es la falta de lugares de trabajo incluyentes o inclusivos, que permitan que todas las personas brinden aportes a los lugares de trabajo, tomando en cuenta su experiencia, sus capacidades y sus habilidades. En este caso vemos también que la falta de lugares de trabajo incluyentes también hacen especial énfasis en que los lugares de trabajo tengan condiciones de accesibilidad a los espacios físicos y además que también tengan políticas internas que promuevan y fomenten la inclusión. En el tema de la poca formación técnica y académica, establecemos lo siguiente. En nuestro país la deserción escolar cada vez más tiene altos índices y los niños en ocasiones pues se ven obligados a trabajar. Tenemos también altos índices de trabajo infantil, como ya lo vemos. En ocasiones
no terminan ni siquiera la primaria, y eso los hace abandonar también el hecho de ponerse a trabajar, abandonar sus estudios, su educación, y reduce las posibilidades para que una persona en su vida adulta pueda optar a un empleo que les permita obtener un salario digno y un proyecto de vida digno. Y la falta de legislación adecuada. Hablamos de falta de legislación adecuada debido a que, si bien en la Constitución Política de la República de Guatemala se garantizan y se reconocen los derechos, específicamente en los artículos 101 al 106, que habla del derecho al trabajo, se reconoce específicamente, por ejemplo, la protección adecuada para las personas mayores de 60 años y más, y también hace referencia a las personas con discapacidad, con términos pues obsoletos que pueden sonar peyorativos, pero la norma establece que para personas ciegas y minusválidas. Entonces, falta legislación adecuada. ¿Por qué? En primera instancia, porque los términos pueden ser considerados peyorativos para las personas de las poblaciones específicas, y en segunda instancia, porque también debemos reconocer que la normativa vigente tiene décadas de estar vigente, y ante pues la constante dinámica del derecho y de la realidad social y del cambio en las sociedades, pues debe también actualizarse en relación al tema. Siguiente, por favor. Legislación nacional, pues ya les había comentado un poquito en relación con el tema. La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la libertad e igualdad, indicando que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Sin embargo, además de eso, pues garantiza los derechos al trabajo, los derechos laborales de los artículos 101 al 106, donde se reconoce pues todo el tema de jornadas de trabajo, de salarios, derecho a libre elección del trabajo, que debe ser remunerado equitativamente, pero son principios muy generales, donde no se habla específicamente de una atención adecuada a las poblaciones que necesitan mayor atención. El Código de Trabajo asimismo reconoce también pues el derecho al trabajo. En sus considerandos habla de todos los principios y características ideológicas que debe tener el derecho al trabajo. Sin embargo, lo hace de forma muy general. Sí, en el artículo 116 tiene un apartado específicamente que habla de la higiene y la seguridad en el trabajo, y ahí viene también de la mano con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que es el acuerdo gubernativo que establece toda la normativa relacionada con la salud y seguridad en el trabajo, atendiendo a las enfermedades profesionales, a los riesgos profesionales o accidentes, pero no solo eso, sino que además tiene un apartado específico en el tema de personas con discapacidad, que establece el tema de la accesibilidad en los lugares de trabajo, tanto públicos como privados, que es posiblemente la única normativa nacional vigente que habla específicamente de la población de personas con discapacidad. Sin embargo, vemos que en el tema de las personas con diversidad sexual o de las personas mayores, es un poco, de las personas mayores solo se toca de forma muy somera en la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el caso de las personas de la diversidad sexual ni siquiera aparece en una normativa que esté vigente, y es por ello la importancia de políticas internas en los lugares de trabajo que fomenten la inclusión laboral para todas las personas sin distinción. Hay convenios internacionales en materia de discriminación, el convenio 111, que solo lo voy a mencionar porque acá está el experto que nos va a ahondar en el tema, pero el convenio 111 tiene como objetivo estratégico eliminar la discriminación en el empleo. Asimismo, las declaraciones en materia de derechos humanos. Y sí, cabe recalcar que la Constitución Política de la República, si bien no reconoce las normas expresamente, reconoce a través de los artículos 44 y 46 la preeminencia de los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. Y en el artículo 44, pues que es el artículo que da entrada
a los derechos inherentes a la persona humana, reconociendo que los derechos y garantías que otorgan la Constitución política no excluyen a otros que, aunque no estén específicamente reconocidos en la norma, son inherentes a la persona. Por lo tanto, todos los derechos que sean de beneficio para un ser humano son los aplicables para el tema. Esperemos que las empresas y lugares de trabajo públicos y privados se dediquen a fortalecer el tema de la inclusión laboral. Gracias.